Este es el programa que nos espera ahora con Adrián García, la clave de los templarios. Bueno, familia, jueves. Hoy, para mí, ya es mi último día haciendo transmisiones, aunque mañana sigo trabajando, ¿no? Montando los vídeos, pero tenemos 4 pedazos de transmisiones, porque tenemos la clave de los templarios con Adri, luego veo plantas silvestres medicinales in situ con Manuel Vidal, que acabamos de hacer una prueba que va a ir saltando por el campo viendo plantas, por eso va a ser muy divertido. Luego viene otra vez con Mariano Arnal, Sin virtud no hay libertad, nos va a dar una clase de filosofía de aquellas para matarnos la cabeza. Y luego la información del agua, puedes matar o sanar con Constantín. Y bueno, estamos hoy a 4 del 11, ¿no? 4 de noviembre de 2021, siempre me decís que os lo diga para que sepáis de cuándo es el vídeo. Y aquí arriba, pues ya sabéis, tenéis este pedazo de enlace que lo podéis compartir en WhatsApp, en Telegram, en redes sociales, decir que estamos en vivo y con Adrián y que va de templarios, que eso le gusta a todo el mundo. O sea, que ponerlo por todas partes. No, en matemáticas, en clave matemática. No confundirlo con una clase de historia. Y luego deciros que este enlace de aquí abajo tenéis para, bueno, suscribir. Le clicáis ahí, que lo tenéis en la descripción del vídeo, le dais y os podéis suscribir a cualquier canal de Caja de Pandora, sea web, sea portal de vídeo o red social. Y estamos transmitiendo a Facebook, a YouTube, a Twitch y a Odyssey, ahora mismo en vídeo 8 canales simultáneos a la misma vez, a través de StreamYard, y conectamos ya desde Málaga, no, Granada, Málaga, desde Málaga con Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. La verdad es que con ganas de contar cositas hoy, y es un programa calentito también, ya acostumbra a serlo, ¿no? Pero yo creo que quizás por el tema que es muy mítico, ¿no? Aunque es cierto que un día lo tocamos con Xavi, pero nos centramos más en el tema simbólico y hoy vamos a hablar no solo del tema simbólico, sino del tema matemático y de algunas cosas que dije que contaría en otro programa, pues bien, hoy es ese programa, ¿no? Así que estamos ahí preparados para encararlo bien. Pues adelante, Adri, a tope, vamos con ello. Muy bien, pues voy a poner compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a encontrar la ventana. Aquí lo tenemos. Perfecto. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, la espada es Muy muy guapa. bien. Bueno, esta es una captura de una serie, creo que es, no sé si es de National Geographic o del canal Historia, no importa, ¿no? Que se llama Nightfall. Traducido vendría a ser algo así como La caída de los caballeros, que narra la historia, bueno, en fin, una parte histórica y otra parte de ficción, como ya sabemos, de lo que es la Orden de los Caballeros del Temple, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que es una serie que recomiendo mucho. Hay cositas, como digo, fieles a la historia, otros guiños interesantes dentro de la serie que históricamente no han sido comprobados, pero que está bien que lo pongan porque es como, bueno, eso podría haber estado ahí, ¿no? Y bueno, en realidad, al final, hoy vamos a hablar del temple, ¿no? Porque, como sabéis, llevamos no sé cuántos programas ya, Luis, hablando de todo el tema matemático que hay encriptado en la historia a través de las religiones, de las culturas antiguas, ancestrales, de los movimientos místicos y demás. Y salud, tranquilo. Y hoy le toca el turno a los templarios, le toca el turno a los templarios, que ha sido dentro de las órdenes de caballería, de monjes guerreros, ¿vale? Porque esto es una mezcla un tanto extraña que luego comentaremos, ¿no? Que no fue la única, además, porque hubieron otras órdenes al mismo tiempo, prácticamente, aunque sí fue la primera oficial, fue la Orden del Temple, en cuanto a orden caballeresca, que luego hay matices ahí, porque hay otras órdenes que eran anteriores, pero sin embargo, como orden caballeresca, pues aparecieron después de la Orden del Temple, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que es, como digo, una orden muy singular, con algunas características muy importantes y que nos ha marcado en el devenir de nuestros días, ¿no? Luego veremos cómo las ondas expansivas de la Orden del Temple llegan a nuestros días, ¿no? Pero lo importante es que, como digo, ha tenido una influencia muy fuerte y a nivel cultural, pues bueno, ahora interesa ensalzar la figura de los templarios o hacerlos más visibles, ¿no? Pues bueno, pues es interesante que retomemos esto y comentemos un poquito qué es lo que hay detrás de toda esa historia, ¿no? Que conocemos. Bueno, primero vamos a comentar sobre su artífice o digamos, el que estuvo detrás, ¿no? De que todo esto se moviera.
Digamos que los templarios fueron 9 caballeros que, digamos que fueron para Jerusalén a proteger lo que eran los tesoros sagrados de la ciudad. En realidad, bueno, su misión a nivel de puertas para afuera, de público, era proteger a todos aquellos que querían hacer el peregrinaje a Tierra Santa, ¿no? Y bueno, en aquella época, pues una época evidentemente que estaban en conflictos constantes y entonces, bueno, pues llegar a Tierra Santa era uno de los recorridos sagrados en la cristiandad que era muy importante, ¿no? De la misma forma que el Camino de Santiago, que hoy en día todavía continúa siéndolo, pero que en aquella época, pues bueno, pues llegar a Jerusalén, a Tierra Santa, pues era algo casi como mandado, ¿no? Una vez en la vida. Y entonces, pues bueno, la Orden del Temple, como otras órdenes que le siguieron, hubieron, por ejemplo, la Orden de los Caballeros Teutones, la Orden de los Caballeros del Hospital, de San Juan de Jerusalén, luego hablaremos de ella, y, pues bueno, se dedicaban básicamente a proteger, a auspiciar, ¿no? Incluso los del hospital, pues a curar a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Y aparte de eso, evidentemente, pues estaban en Tierra Santa porque lo que estaban haciendo era proteger las reliquias, ¿no? Las reliquias bíblicas que existían en aquella ciudad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de San Bernardo de Claraval, que fue el fundador, o el artífice, mejor dicho, podríamos decir fundador, ¿no? De la Orden del Temple casi. Luego, digamos que la figura más destacable dentro de la Orden del Temple, Hugo de Payens, que era uno de esos 9 primeros caballeros, 9, ¿vale? Siempre pensemos que dentro del tema del Temple, el número 3 es fundamental y en este caso pues son 9 caballeros porque es 3 por 3, ¿no? 3 por 3 que son 9. Luego comentaremos más sobre el tema del número 3 y la Orden del Temple. Que era supuestamente tío de Hugo de Payens, uno de los caballeros, por eso lo he mencionado, lo de los 9 caballeros. Y es interesante ver que en este caso, pues, en este grabado, aparece él, ¿no? Sujetando como una especie de tela a lo que sería, pues, un demonio, ¿no? O la encarnación del mal, o llamadle como queréis. Y que fijaros que hay 2 cositas, a nivel simbólico son muy poderosas. Una aparece el trigo, detrás de esta especie de demonio, y detrás de San Bernardo aparece una vid, una cepa de uva, ¿no? Y fijaros que, bueno, se ve muy clarito que está como emparrándose hacia arriba, ¿no? Como en dirección hacia el cielo. También vemos una mano que aparece desde el cielo, que está indicando, si os fijáis, el número 3, otra vez, el número 3, de la misma forma que lo hace San Bernardo. Veis que tiene 3 dedos también, exactamente igual que la mano que está en el cielo, ¿no? Entonces, 3 por 3 son 9 o 3, que todo el rato nos está hablando de lo mismo, ¿no? En realidad, es algo que ya conocemos porque hemos hecho un programa específicamente sobre la unidad, la dualidad y la trinidad, ¿no? Pero vamos a refrescar un poquito las ideas. En este caso, el hecho de que San Bernardo, que se presupone que es la figura santa, ¿no? En este grabado, aparece con esta encarnación del mal, ¿no? Podríamos decir de lo material, ya explicaremos por qué, pues alude a que están las 2 polaridades juntas, ¿no? Fijaros que el propio San Bernardo está agarrando, ¿no? Pero no de forma violenta, sino como de forma sutil, ¿no? Con una especie de pañuelo, ¿no? De ropa, está agarrando a esa figura demoníaca y se la está trayendo hacia sí mismo, ¿no? Mientras que con la otra mano está haciendo el símbolo del 3, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque, como ya sabemos, como digo, que hemos visto en muchos programas, siempre deben de existir las 2 polaridades, siempre están ahí, ¿no? En nuestro mundo estamos viviendo en cualquier fenómeno que nosotros analicemos la manifestación de 2 polaridades, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de energía eléctrica o electromagnética, da igual. Tenemos la polaridad positiva y la negativa. En lo que son los animales, pues tenemos un macho y una hembra. En nuestra circulación sanguínea tenemos 2 recorridos distintos dentro del cuerpo. En las temperaturas tenemos en el extremo el frío y el calor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo se mueve a través de polaridades, ¿no? Quizás la más arquetípica sería la del bien y el mal, el día y la noche, ¿no? Y en este caso viene representada por estos 2 personajes, pero también por la representación simbólica de 2 especies vegetales, en este caso el trigo,
que está detrás de este demonio, ¿no? Que está representando pues ese, digamos, aterrizaje material, ¿no? Ese materialismo. Y por otro lado, la vid, ¿no? La uva, que después se está representando, digamos, esa energía espiritual, ¿no? Que es, digamos, el artífice sería San Bernardo de Claraval, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando unimos esas dos polaridades, cuando están en conjunción, ¿no? Pues que nace la tercera patita, ¿no? La tercera parte, que es la conjugación perfecta de las dos polaridades, ¿vale? Y entonces esto es el misterio trinitario, ¿no? Este es el engranaje del trinitarismo, ¿vale? Hay que hacer una aclaración que es muy buena en este caso respecto al nombre de San Bernardo de Claraval, puesto que Bernardo vendría a significar luchador fiero y de Claraval del Valle de la Luz. O sea, que tendríamos al luchador fiero del Valle de la Luz, ¿no? Que está agarrando al demonio y lo está trayendo para sí, o sea, lo está dominando, ¿no? Fijémonos que a la derecha tenemos otro grabado. Este es un grabado más de tinte alquimista y, bueno, podemos decir también cabalista, ¿no? Sobre todo alquimista en este caso, pero bueno, lo digo porque salen por ahí alguna letra hebrea, ¿no? Y bueno, es evidentemente exactamente la misma metáfora que la de San Bernardo de Claraval con el demonio. En este caso, fijaros que han sustituido, porque la polaridad material siempre se representa a través de lo que digamos el género femenino, ¿vale? Y como digo, no es algo negativo, sino que es algo que tiene que ver con las propiedades y las capacidades que tiene el género femenino, ¿vale? Lo que pasa es que luego eso se asocia con lo material y por ende luego pues se hace la otra metáfora de lo malvado, ¿no? Que de malvado no tiene nada, que al final sencillamente es una parte de eso que existe, ¿no? Y que es necesaria para que todo funcione. Y digamos que está la parte masculina, que es la parte que mira hacia arriba, ¿no? La parte que es la que articula, en este caso, el trinitarismo, ¿no? Fijaros que de la copa sujeta la mano de la mitad del hombre, salen 3 serpientes, ¿no? Y es porque aquí entramos en la metáfora, que ya hemos comentado en otros programas también, que tiene que ver con el trinitarismo tal cual se entendía en Egipto, ¿no? Que teníamos a 3 dioses arquetípicos, por un lado Osiris, que era el dios padre, el dios sol, a Isis, que era la diosa madre, la diosa lunar, y al final tienen a Horus, que es el sol naciente, que es el hijo dorado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Horus va madurando, al final se acaba convirtiendo en su propio padre, ¿no? Previo que el padre muere, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de ahí nace, pues, toda esa metáfora del trinitarismo que está engranada en la figura masculina, ¿no? Y por otro lado, tenemos a la figura femenina en ese mismo grabado, que fijaros, está agarrando la serpiente, ¿no? Con fuerza, como diciendo, yo tengo el control, ¿no? Y esto es porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo durante todos estos programas, en los cuales al final ya sabemos que la metáfora de todo esto a nivel desde un punto de vista estrictamente matemático y geométrico es la figura engranada del cubo con la esfera inscrita, ¿no? Entonces, la figura femenina representa el cubo, que es la que contiene a la parte masculina, a esa parte espiritual, y por lo tanto la controla, ¿vale? Esto es lo importante. Y es por ello que la figura femenina está agarrando la serpiente con fuerza, ¿vale? La tiene en su poder, ¿no? Fijaros que la propia figura de la serpiente, ¿no? Al final, en su cabeza, hace como una especie de halo circular, ¿no? Luego hay otros detalles muy interesantes en esta figura, ¿no? Como, por ejemplo, el nombre Revis, ¿no? Que está, fijaros que esto es una referencia alquímica, que lo busque cada uno, pero es muy interesante. Fijaros, esta figura doble sobre una piedra, ¿no? Que está rodeada de serpientes. Detrás tenemos un árbol, o lo que sea un símil de un árbol lleno de soles. En total son 13 soles. Y a la derecha, en la parte trasera, tenemos lo que sería una cigüeña que está dando de comer a sus hijos, ¿vale? Que este es un símbolo que está muy asociado, podía ser la cigüeña, podía ser un pelícano, podía ser una oca, podía ser un cisne, ¿vale? Está muy asociado a la figura de los templarios. Y también, detrás de la doble figura masculina y femenina, vemos a un león que asoma la cabeza, ¿no? Y ya sabemos por qué, porque lo hemos visto en otros programas. El león representa la figura del sol, ¿no? Y es ese sol naciente que está preparado para surgir
a través de la unión perfecta de esas dos polaridades, ¿no? Y al final, pues bueno, vemos una frase en latín que dice duos caputis melior quam unus est, que básicamente viene a ser algo así que esas dos polaridades, esas dos cabezas, funcionan mejor cuando son una, ¿vale? Esa sería la frase. Y básicamente esa es la representación del trinitarismo otra vez, ¿vale? Fijaros que os estoy pegando un rollo aquí sobre el trinitarismo y tal. Hemos empezado con San Bernardo de Claraval, pero ya veréis hacia dónde nos lleva esto. Aquí tenemos a la figura de Adán y Eva con la manzana y, bueno, detrás, pues, bueno, vemos un león ahí semi-escondido. Hay también, no sé, un reno o un alce, pero, bueno, que al final nos está hablando de la naturaleza. Y, bueno, pues, evidentemente tenemos la figura de las dos polaridades, en este caso representada por los dos géneros, que al final, cuando se unen, están formando, pues, ese trinitario, ¿no? A la derecha tenemos otra figura simbólica, otro grabado simbólico, en este caso hecho por Eliphas Levi. Bueno, digamos que es un personaje interesante que un día quizás podemos hablar de él, que forma parte del misticismo occidental contemporáneo, ¿no? Y, bueno, pues es interesante cómo representa él esta doble polaridad, esta dualidad, ¿no? Fijémonos que tenemos la figura de lo que se llama la estrella de David, que es mucho más antiguo el símbolo que la cultura hebrea. Y esto ya lo he comentado también, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y que eso está engranado con dos personajes. Fijaros que hay uno arriba que es como más luminoso y uno abajo que es como más oscuro, ¿no? Pero que al final están dibujando un doble triángulo que se intersecta a sí mismo, ¿no? Y esto está representado por las manos que se tocan y las barbas que acaban contactando entre uno y el otro, ¿no? Cuando separan esas dos polaridades. Y fijaros que la barba está separada en tres partes, ¿no? O sea que al final, igual que tenemos los triángulos, y detrás de eso está la cruz templaria, ¿vale? Por eso he elegido este grabado de Eliphas Levi, ¿no? Que merece la pena ver. Y fijaros que alrededor hay muchísimos detalles, que podría explicar simbólicos de todo lo que estamos viendo. Lo que pasa que como esto ya en parte lo vimos en el programa que hicimos con Xavi, hoy nos vamos a centrar en otros detallitos, ¿vale? Pero bueno, comentar solo que el Ouroboros, ahora, lo he dicho bien, que es la serpiente que se muerde la cola, forma parte de este grabado y es el que envuelve todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Que al final lo que nos viene a decir es que existe un movimiento, que existe un dinamismo entre las dos polaridades y que al final en el equilibrio de ambas es donde está, bueno, pues el punto adecuado, ¿no? Y ahora os voy a leer una frase que describe muy bien a los templarios. Esto es como los describió San Bernardo en su momento y me parece una frase buenísima porque resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice, no es una cosa rara ver a guerreros valerosos y el mundo está lleno también de monjes, pero es admirable la alianza de estas dos profesiones, al parecer tan opuestas entre sí. Para entrar con ánimo en la pelea es una gran cosa estar seguros de ganar la victoria o el martirio. Estar seguro, no estar seguros. Pues bueno, esto es un resumen perfecto de lo que son los templarios, ¿no? Al final, los caballeros, los guerreros monjes, ¿no? Al final están uniendo esas dos polaridades, ¿no? Quizás por eso, pues evidentemente genera un impacto tan potente, ¿no? Porque al final estamos viendo a personas que se consagran a la vida monacal, pero que al mismo tiempo entran en contacto con aquello más material, ¿no? Que es la guerra, ¿no? Que es pues batallar por la defensa o la posesión de un territorio. Entonces, claro, estamos hablando de un monje que a su vez se convierte en juez y es capaz de quitar la vida, ¿no? a otros seres vivos, cuando en realidad, pues, en general, estamos acostumbrados a pensar en los sacerdotes como personas de paz, ¿no? Así que es una mezcla interesante que nació en Occidente, como digo, porque en Oriente eso existía, monjes guerreros han habido. Aquí en Occidente a través de los caballeros de la Orden del Temple, ¿no? Así que, bueno, la Orden del Temple es la que sienta este precedente en Occidente y, por lo tanto, es la que rompe la lanza, ¿no? En cuanto a unir dos mundos aparentemente tan opuestos, ¿no? O sea, estos, Adrián,
Sí. Están las dos líneas malignas oscuratis, una sería los jesuitas y la otra los masones, y estos estarían entre esas dos, ¿no? O sea, sería la misma. Mira, Luis, yo creo que no es tan simple todo, ¿vale? Efectivamente hay gente que tiene poder para controlar el mundo, eso está claro, y eso no lo vamos a discutir, y evidentemente los poderosos mueven los hilos del mundo y tienen articulados todos sus mecanismos para hacerlo así, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo te diría que efectivamente las órdenes han sido utilizadas por poderes más oscuros o más elevados en momentos dados, ¿vale? En distintos momentos y en distintas partes del mundo, pero yo no te diría que no es tan simple como lo estás planteando, ¿vale? No es tan sencillo como lo planteas. Lo importante es entender que efectivamente, y desgraciadamente esto es así, ¿vale? Hay intereses que están por encima de muchas de estas órdenes, la gran mayoría de hecho, que las utilizan, en muchos casos sin la mayoría de los miembros saberlo, para conseguir sus fines, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es saber o entender que al final todo lo que se articula va a ir a parar al mismo sitio. Lo que ocurre que a veces puede tomar distintos caminos, ¿vale? Pero siempre va a acabar de la misma forma, que es con el avance de la raza humana, con la evolución de la raza humana, ¿no? Lo que ocurre que unos lo hacen a lo bestia, o sea, por la vía del sometimiento, de la destrucción, del machaque, ¿no? De generar caos y luego, pues, a través de eso, luego, pues, levantar algo nuevo y tal. Y hay otros que prefieren la vía del perfeccionamiento de las personas, ¿no? Y bueno, y estos van chocando entre sí y hay temporadas en las que dominan unos y hay temporadas en las que dominan los otros. Pero no nos equivoquemos, que todos tienen el mismo objetivo. Al final, lo importante es entender que existe esta alternancia entre las dos polaridades y que eso siempre va a estar ahí. Te voy a poner un ejemplo que lo vais a entender todos, porque es un ejemplo próximo, al menos los que somos españoles lo entendemos fácil, ¿vale? El ejemplo de la ciudad, por ejemplo, de Barcelona, ¿vale? Barcelona llegó a su clímax en el año 92 con el tema de las Olimpiadas. Fue un año espectacular, ¿vale? En el que la ciudad se transformó, bueno, se estuvo preparando durante años, se transformó a todos los niveles y luego, pues bueno, pues las ondas de reverberación de eso, pues llevaron unos años muy buenos para la ciudad de Barcelona, ¿vale? Lo que ocurre es que esto es como el péndulo, ¿no? Que se va moviendo y cuando llegas al punto máximo, ¿no? O digamos que sería cuando te estás acercando al flip del péndulo, ¿vale? O sea, cuando más fuerza tiene en una de las polaridades, en este caso, pues Barcelona, que estaba en su clímax, es cuando más te acercas al cambio del movimiento del péndulo hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos ver hoy en día cómo está Barcelona, ¿no? Un 30%, he leído estos días en encuestas, de gente que vive en la ciudad que se quiere marchar, ¿vale? Tenemos una ciudad de Barcelona hecha un desastre, ¿vale? Entonces, esto es, entre comillas, culpa de alguien en concreto. Responsables hay muchos. Pero al final, lo que os quiero venir a explicar es que no importa quién sea. Lo importante es que eso va a ocurrir, que es inevitable. Forma parte del movimiento de las cosas. O sea, cuando algo está tan arriba, luego solo le queda cambiar de polaridad y caer, ¿vale? A veces es más rápido, a veces es más lento. Y ahora Barcelona está cayendo muy rápidamente y poco a poco va a ir decelerando su ritmo de caída hasta que llegue un punto en que tocará fondo y entonces poquito a poco estará en el otro lado del péndulo y empezará a recuperarse poquito a poco, lentamente, hasta que vaya acelerando el ritmo. Esto va así, ¿no? Y esto se puede extrapolar a cualquier ámbito y a cualquier cosa que nosotros podamos observar en el mundo, ¿vale? Estoy hablando de tema social, pero podríamos hablar de cualquier otro tema, ¿vale? Al final, cuando una de las dos polaridades está dominando, siempre acumula energía potencial en el otro lado, ¿vale? Esto es como cuando nosotros cogemos un muelle y lo tenemos en las manos, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de aplastarlo. Está perfecto. Tenemos esa fuerza, ¿no? Ahora bien, en algún momento tendremos que levantar la mano, no vamos a estar siempre ahí. Y en el momento en que nosotros levantemos la mano, el muelle va a salir disparado con una fuerza inusitada, ¿vale? Mientras que si nosotros no hubiéramos aplastado el muelle se podría mover, pero muy poquito, ¿vale? En cambio, cuando hemos ejercido toda esa fuerza, después él se va a levantar
aprovechando toda esa energía potencial hacia la otra polaridad, hacia el otro lado, ¿no? Y eso es el ejemplo de lo de Barcelona y eso es lo que estoy intentando explicar que ocurre con todas las cosas, ¿no? Entonces, más que culpar a unos agentes u otros, ¿vale? Porque eso lo podemos hacer, evidentemente. Uno puede señalar con el dedo y decir, no, esto tal, esto cual, pum, ¿vale? Buscar responsables, aunque normalmente lo que hacemos es buscar culpables. Lo importante es aprender a distinguir los momentos del movimiento. Es decir, claro, si yo entiendo esto que estoy diciendo, evidentemente no me voy a quedar en Barcelona a vivir, ¿entendéis, no? Porque ya sé lo que va a pasar en Barcelona. Independientemente de quién gobierne, a Barcelona le toca pasar por el proceso que está pasando. Y esto se puede extrapolar pues, a Cataluña o a España, o etcétera, etcétera, ¿no? Cada país, cada región, cada persona tiene sus ritmos. Entonces, saber entender la ley de polaridad y saber entender el ritmo de las cosas nos va a traer muchos beneficios en la vida y nos va a ahorrar muchos problemas, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando estamos en un momento muy malo, ¿vale? Que todo viene fatal, si en ese momento intentamos invertir energía para cambiar las cosas, es muy fácil que esa energía acabe disipada, acabe absorbida, ¿vale? En cambio, cuando estamos empezando a remontar, cuando estamos viendo que esa tendencia cambia, es el momento para aplicar el esfuerzo, ¿vale? Y esto ocurre con todo. Entonces, como veis, lo que decías, me has hecho una pregunta, Luis, y yo me he ido por, me he ido por los cerros de Úbeda, si quieres, pero he respondido una cosa que me parece mucho más útil para los que nos están viendo, que es cómo podemos hacer para cambiar las cosas, ¿no? Cómo entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Que al final, pues esos están ahí, pero si no estuvieran ahí esos, habrían otros, no importa. Al final, ese momento de la historia, ese momento del ritmo de polaridades, esa danza entre las polaridades, hace que alguien tenga que ocupar ese puesto, ¿vale? Por lo tanto, centrarnos en ese papel no nos va a traer el cambio. Lo que nos va a traer el cambio es entender dónde está el ritmo, dónde está en ese momento el flip de polaridad, ¿vale? Si estamos en un momento en que estamos cayendo todavía o estamos en un momento en que nos vamos a empezar a levantar y si estamos cayendo, lo único que podemos hacer es preparar la semilla del cambio, nada más. Si estamos en un momento en que la cosa empieza a remontar, que empezamos a ver luz al final del túnel, entonces sí que podemos aplicar fuerza, aplicar presión, aplicar cambio, ¿vale? Pero de la otra manera siempre vamos a perder energía, ¿no? Entonces, cuando nos centramos mucho en quién nos está intentando hacer qué o no sé qué, tal, nos olvidamos de que nosotros podemos hacer cosas también, ¿vale? Y no contra algo, sino para construir algo, ¿vale? Y ese es un poco el mensaje que quiero dar al respecto. Adrián, ¿y ahora Sí. qué hemos puesto? La Vésica Piscis aquí delante. Pues precisamente la Vésica Piscis, porque es precisamente representa ese número 3 que estaba comentando hace un momento, que está ahí San Bernardo de Claraval, ¿no? Y que se ve ese número 3 que sale del cielo, porque son las dos polaridades unidas, ¿no? Que en el centro genera la Vésica Piscis, que como ya sabéis, es uno de los símbolos del Cristo, de Jesús, ¿no? Esto lo he comentado en otros programas, no me voy a extender en eso tampoco hoy porque si no, no acabamos. Pero que vamos, que básicamente es el símbolo de la dualidad y también es el símbolo trinitario en el fondo, ¿no? Y que esto está representado por el sello de los caballeros de la orden, porque podemos ver que tenemos dos caballeros montando un solo caballo, ¿vale? Y que en realidad, esto también lo he explicado alguna otra vez, el caballero que va delante es un caballero de la orden del temple y, sin embargo, el que va detrás no es un caballero, es un jin, o mejor dicho, un genio maligno, que es necesario para que todo funcione, ¿vale? Están galopando juntos, están funcionando juntos, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo a través de este sello de la Orden del Temple y a través de otro pequeño detalle, a través de las matemáticas vamos a llegar al porqué, o sea, la construcción de todo este engranaje matemático simbólico, ¿no? Vamos a seguir. Y aquí tenemos otra imagen, en este caso de la serie Nightfall, ¿no? Que es bueno, que es de cuando ellos abandonan Acre, ¿no? La batalla de Acre, cuando ya están perdiendo, ¿no? Junto con las otras órdenes caballerescas, que entran los sarracenos, Saladino entra a conquistar Acre, ¿no? Bueno, ya están conquistando otras regiones de Jerusalén y entonces tienen que abandonar y están esperando en el barco a sus compañeros, ¿no? De armas. Y esto a qué nos lleva, ¿no? Esto nos lleva
a comprender algo, ¿no? Que esta gente al final eran los caballeros del orden del templo ¿de qué? Del templo de Salomón. Es decir, básicamente ellos estuvieron, tal y como se constituyeron, estuvieron viviendo, Balduino II, que fue el que les otorgó poderes en Jerusalén, era el rey de Jerusalén en aquel momento, les buscó un hospedaje al lado de lo que eran las ruinas del antiguo templo de Salomón, de lo que quedaba, ¿no? De la ubicación del templo de Salomón, y tuvieron tiempo suficiente para estar buscando, y de hecho está documentado que lo hicieron, reliquias en lo que eran los restos del antiguo templo de Salomón, ¿no? Y de ahí nace la leyenda de los caballeros, ¿no? Que evidentemente encontraron un conocimiento que necesitaron después pues, valerse de intérpretes hebreos y de otras gentes que conocían el mundo del misticismo y el mundo de todo el conocimiento oculto para comprender qué es lo que habían encontrado allí, ¿no? Entonces, al final, estas dos columnas que tiene el templo en la entrada, este templo de Salomón, fijaros, que tienen un nombre, que son Yaquín y Boaz, ¿vale? Una es el fundará y la otra es en fortaleza. Al final nos están hablando de las dos polaridades otra vez. Son dos columnas que ya las encontramos, esto procede de todo lo que es la liturgia egipcia, ¿vale? Esto es el libro de los muertos egipcio, y fijémonos, aquí a la izquierda tenemos a Osiris, precisamente, y esta columna a la izquierda y a la punta a la derecha, ¿vale? Y aquí tenemos a Anubis, a Thoth y a otros dioses que están preparados para recibir a los muertos, ¿no? Y evaluar si van a pasar al más allá o se van a ir al inframundo, ¿no? En el fondo, al final, nos está hablando de la historia de las dos polaridades. Otro día podemos hablar más de mitología egipcia y de entender mucho más cómo engrana con todo esto que estoy contando hoy. Pero bueno, que tengamos en cuenta que al final el templo de Salomón no es ni más ni menos que parte de esa sabiduría que venía de Egipto, pero que no era egipcia, sino que era mucho más antigua y que procede, como digo, una civilización raíz, siempre lo explico en todos los programas, ¿no? Que en este caso la última que permeó alrededor del globo, alrededor del mundo, que fue Atlantis, ¿no? Pero que hubieron otras antes y que al final todas enseñaban el mismo tipo de conocimiento, ¿no? Vamos a leer ahora una frase que nos va a ilustrar qué es lo que pasó con los templarios, ¿no? Esto os estaba explicando hace un momentito. Dice, los templarios fueron al este como meros entusiastas religiosos. En la mayoría de los casos, penitentes y peregrinos. Volvieron como iniciados y místicos, llenos de la semilla más prolífica y madre de todas las herejías contra la conformidad ortodoxa, la sabiduría ancestral, ¿vale? En realidad ellos entraron en contacto con los últimos restos del gnosticismo, ¿vale? Que el gnosticismo es la gnosis, es el conocimiento, en este caso el conocimiento de lo divino, ¿vale? Entonces ellos entraron en contacto con el gnosticismo, que al final lo que hace es estudiar la ciencia de lo divino, básicamente, ¿vale? Ese sería el resumen, ¿no? Y entonces vamos a ver qué cosas pudieron encontrar a través de varias claves, en concreto una clave que dejaron muy clara, ¿vale? Y que bueno, vamos a interpretar ahora y a ver qué os parece. Vamos a ver cómo vamos en tiempo. Perfecto. Vale, pues mirad, primero os tengo que explicar un tema matemático. Ya sabéis que yo esto lo he analizado desde el ámbito de las matemáticas y desde el ámbito histórico y simbólico, pero aquí tenemos que comprender una cosita antes de entender qué es lo que viene ahora, ¿vale? Fijaros que aquí arriba hay dos demostraciones, ¿vale? Aquí arriba tenemos un cuadrado del lado 1 que lo único que hacemos es partirlo por la mitad y de la diagonal que dibujamos en esa mitad ponemos un compás, la extendemos y este arco que se dibuja, ¿vale? Que lo podríamos extender a una circunferencia, luego lo veremos, resulta que nos está dando un radio es la distancia desde esa mitad del cuadrado hasta donde toca este arco abajo, ¿vale? Perdonad, todo el cuadrado, sí, que no lo he explicado bien, y el arco completo, la proporción áurea, ¿vale? Es toda la longitud. La proporción áurea. Y evidentemente, si estamos implicando al arco, evidentemente, el arco, la circunferencia, nos está hablando del número pi, ¿vale? Lo interesante de esto es el valor que tiene el radio de esta circunferencia, que es raíz de 5 partido por 2,
que es 1,118. Quedaros con esta cifra, ¿vale? 1,118, ¿vale? Es la clave que está demostrando desde un punto de vista matemático-geométrico una relación entre la proporción áurea y el número pi, ¿vale? Ya sabéis que siempre hablo de estas dos proporciones y de otras más, pero bueno, hoy rescatamos a estas dos. Y resulta que, bueno, hay otra demostración que otro día he explicado, no voy a explicar mucho más hoy, pero que hice una deducción de equivalencia entre la figura del cubo y la figura de la esfera, o sea, lo que sería, entre comillas, la cubicatura de la esfera, ¿vale? Ya sabéis que existe un enigma matemático que viene, supuestamente, del Antiguo Egipto, que es la cuadratura de la circunferencia, que es un enigma que da resuelto a través de la Gran Pirámide. Un día hablaremos de ello ampliamente, aunque lo hemos comentado en otros programas. Y, pues en este caso yo me planteé matemáticamente cómo sería la cubicatura de la esfera, ¿vale? Es decir, encontrar un cubo que tenga una superficie, en este caso, o una área tridimensional equivalente con una esfera, ¿vale? Pues en este caso, para que eso ocurra, ¿vale? Esto es muy importante, el radio de esta circunferencia tiene un valor que es raíz de 5 partido por 2 y el valor de eso es 1,118, es decir, 1,118, 3 unos y un 8, ¿vale? Con una coma detrás del primer 1. ¿Sí? 1,118. ¿Te has quedado con la cifra, Luis? 118. No, 1,118. 3 unos y un 118. 8, ¿vale? Detrás de esta doble demostración geométrica que relaciona al número pi, la proporción áurea, el cubo y la esfera, ¿vale? Tenemos una cifra que es 1,118. Y acordaros que hemos dicho en otros programas, el cubo y la esfera son la representación de las dos polaridades. El cubo es la representación de la polaridad material y la esfera es la representación de la polaridad, digamos, más espiritual, ¿vale? Género femenino, género masculino, si queréis, ¿vale? Pues fijaros cuál es el año de la fundación de la Orden del Temple, ¿vale? ¿Qué te parece, Luis? Pues en esa fecha, 1118. 1118, exactamente, después de Cristo, ¿vale? Esa es la fecha de la fundación de la Orden del Temple, ¿vale? Esta es la clave secreta de la Orden del Temple. Es decir, evidentemente que bueno, cuando se fundan este tipo de... Fijaros, y luego entenderemos qué profundo esto que estoy diciendo y cómo acabando la vuelta, toda la historia, y volveremos a la figura de San Bernardo de Claraval, ¿vale? Pero esto al final. Fijaros cómo han cogido una fecha que tiene un conocimiento matemático detrás potentísimo, que está relacionado evidentemente con lo que los caballeros de la Orden encontraron en el Templo de Salomón, ¿vale? Pero que procede del conocimiento matemático y procede del engranaje del cubo y la esfera, ¿vale? Que siempre están detrás de ese conocimiento sagrado, y lo hemos visto durante muchos programas, ¿vale? Y los propios caballeros de la Orden del Temple en su fecha fundacional, ¿vale? Y quien no tenga claro si es esta la fecha, ya os lo digo categóricamente que sí, porque lo he buscado en los libros más antiguos disponibles que hablan de los caballeros de la Orden del Temple, no en los modernos, sino en las fuentes antiguas, y 3 de ellos, los de los más antiguos, coinciden en la fecha, 1118. Aunque hay libros modernos, ¿vale?, que hablan entre el 1118 y el 1119. Bueno, eso que cada uno haga su investigación, yo lo he hecho y está clarísimo que es el 1118, ¿vale? Hay consenso. Entonces, vamos a ver qué nos trae esta clave matemática que, bueno, evidentemente, pues es una revelación en sí misma, pero es que hay mucho más detrás de esto, ¿vale? Ya sabéis que a mí no me gusta quedarme con lo superficial y siempre voy a darle la vuelta a la tuerca, ¿no? Bueno, volvemos a hablar de los caballeros, imagen, ¿vale?, potente de los mismos. Fijémonos que tenemos esta demostración, que es una de las dos que os he mostrado, ¿vale? Y lo único que voy a hacer aquí es extender este arco con el cual hemos dibujado la longitud de la proporción áurea, ¿vale?, a través de un cuadrado del lado 1. Y al dibujarlo, al extender el arco y hacer la circunferencia, lo único que he hecho ha sido volver a dibujar el cuadrado reflejado abajo, tal y como está arriba, nada más, ¿vale? Pues ahora vamos a volver al sello de los caballeros de la Orden del Temple. Fijaros que encontramos. Si giramos, rotamos esa figura que procede de ese número que está en la fecha fundacional de los caballeros de la Orden del Temple, ¿vale? No olvidemos que esto es el reflejo geométrico de la fecha fundacional de los caballeros, ¿vale? Obtenemos esta circunferencia, como la del sello, y ¿qué tenemos? Tenemos a un cuadrado blanco, otro negro, si queréis, ¿vale?
y una lanza, ¿vale?, en la misma posición que está la lanza de los caballeros que montan el caballo. Es decir, las dos polaridades engranadas dentro de la circunferencia, ¿vale?, pero que son necesarias las dos, ¿para qué? Para dibujar esa relación matemática y geométrica, ¿vale? Ese es el sello de la orden del temple. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo este sello nos va a proporcionar algo más que no estamos preparados para, yo creo, para ver hoy, ¿no? Fijaros que si yo cojo otra vez lo mismo y coloco la figura del yin-yang, ¿vale?, de forma que las circunferencias pequeñas atraviesen lo que es la línea diagonal que cruza el dibujo, vamos a ver qué ocurre si yo vuelvo a replicar el mismo dibujo a otro nivel. Es decir, porque aquí tenemos dos tipos de circunferencia. Tenemos una grande, ¿vale?, y tenemos dos más pequeñas. Pues vamos a ver qué ocurre si yo replico el dibujo a otro nivel, ¿vale? Fijaros que vuelvo a hacer una circunferencia, en este caso, ¿vale?, que estoy haciendo los cuadraditos que cogen el rectángulo exacto de lo que sería la mitad del cuadrado de arriba. Es decir, estamos replicando de forma fractal el mismo dibujo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estas circunferencias dibujan perfectamente los pétalos, ¿vale?, lo que es el final de los pétalos del dibujo de el yin-yang, ¿vale? Y evidentemente, pues en el centro de las circunferencias, pues obtenemos estas dos circunferencias que están dentro de cada uno de los pétalos, ¿vale? Lo ponemos en las dos y se ve más claramente, ¿vale? Con lo cual, con la misma proporción matemática, somos capaces de dibujar con exactitud la figura del yin-yang, ¿vale? No tiene ningún secreto más, que es un análogo de la figura de los caballeros de orden del temple, del sello. Y ahora dejadme que os explique brevemente qué es lo que pasó con los caballeros, ¿vale?, porque hay misterio ahí detrás, ¿vale? Hemos visto la clave matemática, que es muy importante, pero vamos a ver algunos detallitos más y entenderéis cuán profundo es este conocimiento matemático y hasta dónde puede derivar, ¿no? Sabemos que los caballeros acabaron mal, ¿vale?, porque, bueno, pues tenemos al rey de Francia, que tenía una deuda mayúscula, porque los caballeros fueron los primeros banqueros de la historia, ¿vale? Y entonces crearon una banca y le dieron una serie de préstamos al rey de Francia que fue incapaz de devolverlos. Y entonces, bueno, había unos intereses cruzados con el papado, con Roma, con el Vaticano, y les convino acabar con la orden de los caballeros, ¿no? Entonces, en el 1307 hubo una bula, una orden papal, que ordenaba apresar a los caballeros y juzgarlos, ¿no? Y pues si se los encontraba culpables, ejecutarlos. Vemos que en Francia fue una escabechina. En España prácticamente salieron indemnes, ¿vale? Y en Italia también. Y de hecho, desde España partieron algunas naves de los caballeros que algunas se marcharon, de los que sobrevivieron, hacia lo que es el Reino Unido, concretamente Escocia, ¿vale? Luego comentaremos. Y luego otros que se marcharon hacia el Nuevo Mundo presuntamente. Eso es lo que podría ser una de las opciones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurrió con gran parte de la fortuna de los caballeros. Pues mirad, otra de las órdenes que además proliferó al mismo tiempo prácticamente que los caballeros del Orden del Temple, que fueron los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, ¿vale?, que luego se conoció como la Orden de los Caballeros de Rodas y finalmente como la Orden de los Caballeros de Malta, heredó gran parte de las propiedades y de las riquezas de la Orden del Temple, ¿vale? Esta orden, que como digo, estuvo en la isla de Rodas, la conquistó poco antes de que fueran destruida la Orden de los Caballeros del Temple. Digamos que al final acabó en Malta, como digo, porque fue expulsada de Rodas. Y finalmente fue Napoleón Bonaparte, que cuando ascendió al poder y se coronó emperador de Francia, lo que hizo fue ir hacia Malta y destronar de allí, hacer huir de allí a los caballeros de la Orden de Malta, ¿no? Que sepamos que actualmente esta orden existe, o sea, no ha dejado de existir, ¿vale? O digamos que los herederos de esta orden, y esta es una mansión que existe, una villa que existe en plena Roma, ¿vale?, en el centro de Roma. Esto lo podéis buscar por internet, lo encontraréis, ¿vale? La peculiaridad que tiene esta finca
es que tienen las mismas propiedades que un país, ¿vale? O sea, ellos tienen su propia nacionalidad y tienen convenios extraterritoriales dentro de esta mansión, ¿vale? Es algo único en el mundo. Uno puede decir, bueno, es que el Vaticano sí, bueno, pues que el Vaticano no es una ciudad, pero es que esto es una casa, es una villa, ¿vale? Y es propiedad soberana de los caballeros de la Orden de Malta, ¿vale? Que se hacen denominar de la Orden de Malta, perdón, de la Orden del Hospital de Jerusalén, de Rodas y de Malta, ¿vale? O sea que han dejado muy claro cuál es el trazado con el paso de los años, ¿no? Decir que otra parte de los caballeros de la Orden del Temple, que era una parte civil, que no era una parte militar, eran los llamados Fedeli d'Amore, que radicaban en Italia, ¿vale? Y eran artistas, eran la mayoría poetas, y en la cúspide de los Fedeli d'Amore, de los herederos del Temple a nivel civil, se encontraba Dante Alighieri, ¿vale? Que es esta figura que tenemos a la derecha. Fijaros que lleva una corona de laurel. Bueno, en fin, ya nos podemos imaginar el porqué. Y bueno, pues Dante, que escribió la Divina Comedia, pues la verdad es que nos dejó una pista muy buena para entender esa conexión con los caballeros de la Orden del Temple. Bueno, a la izquierda tenemos el símbolo de los Fedeli d'Amore, que es una rosa, como fue el símbolo después de los Rosacruces, ¿no? Y, bueno, pues hay algo muy interesante, porque aquí tenemos un pequeño fragmento, ¿no? Que define cuál es la filosofía de los Fedeli d'Amore, ¿no? Que dice lo siguiente. Dice, yo soy uno que escribo cuando amor me inspira y de ese modo voy expresando lo que él me dicta dentro. Esta frase es una frase muy reveladora, porque al final cuando habla de amor está hablando de la conexión con lo divino, la conexión con el creador, ¿vale? Entonces, digamos que al final ellos lo que dictan, lo que están haciendo, se sienten instrumentos de esa divinidad o de esa unidad, ¿no? Así que digamos que eso está ligado a ese símbolo, a esa rosa, ¿no? Que un día, si queréis, hablamos de ello, hablamos de los Rosacruces, hablamos de la rosa y la cruz, pero que básicamente, pues en este caso Dante, ¿no? Y bueno, y los Fedeli d'Amore, entre otros, pues Ficino y otra gente que fueron muy conocidos, gente muy notable, pues fueron los continuadores de la tradición templaria a nivel civil y un poco de tapadillo, ¿no? Y como decía, pues aquí vemos a Dante con otro de los Fedeli, transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Por eso sujeta el libro abierto, pero lo hace de cara a su compañero, ¿no? Fijaros que los que estamos fuera no lo vemos. Y eso es una forma de explicar que es algo que ellos entienden, pero nosotros no. Que como digo, que Dante escribió la Divina Comedia, y en la Divina Comedia, que nos está hablando, pues, por ejemplo, todo el rato nos está hablando de las partes de lo que es el infierno, el purgatorio y el cielo. Cada uno te lo divide en 33 partes, en 3, 9. Todo el rato sale el número 3, como sucedía con el tema de San Bernardo de Claraval, como sucedía con todo lo que son las alegorías del Temple, ¿vale? Y hay algo importante, algo muy importante, porque en la parte final de todo este relato de la Divina Comedia, cuando están ya en el cielo, el último guía que se encuentran es a San Bernardo de Claraval, ¿vale? Que los guía en el cielo. O sea, fijaros, San Bernardo de Claraval. ¿Quién fue el fundador de la Orden del Temple o el articulador de la Orden del Temple? San Bernardo de Claraval. ¿Quién fue la figura más importante o más destacada de los Fedeli d'Amore? Dante Alighieri, que fue el que escribió la obra, ¿vale? O sea, aquí tenéis la clave, ¿no? La clave como oculta, ¿no? Que mucha gente no ha reparado en ella, de esa conexión sutil entre los Fedeli d'Amore y, en este caso, pues, los templarios, ¿no? La Orden de los Templarios. Nos queda otra pequeña cosa que comentar respecto a esa huida de los templarios que sobrevivieron, ¿vale? Porque he dicho que, evidentemente, muchos acabaron en la hoguera, en Francia sobre todo, pero otros consiguieron huir a través de España, por ejemplo. Y esto es una capilla que fundaron en Roslin, ¿vale? La capilla de Roslin. Y fijaros en las simbologías. Os voy a enseñar muy brevemente porque creo que tenemos muy poquito tiempo, quedan casi 5 minutos.
Bueno, todo esto está relacionado evidentemente con el conocimiento que hemos estado hablando, que viene del Antiguo Egipto. Para muestra un botón, este pequeño recuadro que tenemos abajo, digamos, esta talla, ¿no?, en la piedra que vemos abajo, es eminentemente reflejo del conocimiento egipcio. Nos va a dar tiempo de comentarla. Pero hay algo que quiero comentar de Roslin, que es muy interesante, ¿vale? Fijaros que aquí vemos más imágenes de la capilla. Este es el interior. Tiene una riqueza simbólica brutal. Yo no la he visitado, pero me muero de ganas de hacerlo. Fijaros, a la izquierda vemos una de las obras más representativas de la capilla, que es esta columna, que se denomina la columna del aprendiz, que también es, digamos, del estilo de lo que se denomina las columnas salomónicas, o estas columnas en trenza, que lo que nos están hablando es de esa danza entre las dos polaridades, esa danza constante. Y este es un detalle que se encuentra dentro de la capilla. Fijaros que es un caballero que monta un caballo, ¿vale? Y tiene una peculiaridad interesante. Detrás, como casi escondido, existe otra figura que no es un caballero, ¿vale? Fijaros que el caballero sonríe, mientras que la otra figura tiene una cara como de tristeza, ¿vale? O sea, que están representando ambas polaridades y está como agarrado a la grupa del caballo y sujeta algo, y lo que está sujetando es una cruz, ¿vale? ¿Qué es la cruz? El símbolo de la cruz es la unión entre esas dos polaridades que hemos estado hablando todo el rato. La polaridad que viene de arriba, lo vertical, lo espiritual, y la polaridad de lo que está abajo, de lo material, ¿vale? Por lo tanto, esta es una alegoría, es una figura alegórica que está haciendo referencia a la orden del temple, en la capilla de Roslin, ¿vale? Hay otros símbolos muy interesantes. Fijaros estas flores cúbicas, ¿vale? O cuadradas, si queréis, de las que aparece pues una figura esférica en el centro, ¿vale? Otra vez tenemos aquí la cubicatura de la esfera o la cuadratura de la circunferencia representada, esa relación entre cubo y esfera. Y tenemos unas columnas, ¿vale?, que son muy interesantes, los capiteles de las columnas. Es muy fuerte porque a esto le llaman los cubos musicales, ¿vale? Fijaros que hay como unas protuberancias que salen de la columna, ¿vale? Están en grupos de 3 también. Unos ángeles que están tocando unos instrumentos. Y luego existen los pentagramas, estos pentagramas de aquí, que están representando al pentagrama clásico, pero es que además las tintas que dibujan el pentagrama son pentagramas musicales, ¿vale? Es decir, es una reverberación, te están diciendo que es la misma cosa, un pentagrama y un pentagrama musical, ¿vale?, que están relacionando proporciones y están relacionando formas y geometría, ¿vale? En concreto, la proporción áurea, que se deriva de lo que hemos hablado hoy. Y fijaros, pues resulta que investigando la cimática, la geometría del sonido, que esto es algo que ha venido dado en las últimas décadas, que es como el sonido genera formas, ¿vale? Esto concretamente lo han hecho en una mesa reverberante con arena y cambiando la frecuencia sónica que está reflejando en esa mesa, pues se dieron cuenta, aquí otro ejemplo de la cimática, se dieron cuenta de que los dibujos que habían en los cubos musicales de las columnas correspondían a dibujos cimáticos, ¿vale? O sea, contadme vosotros cómo el señor que construyó en el 1400 y algo esta iglesia, perdón, fue más tarde, fue un poquito más tarde, el orden que 1600, si no recuerdo mal. En fin, ya lo comprobaremos. Que pudo saber cómo eran estas figuras de la cimática, ¿no? Y representarlas aquí. Pues esto es súper interesante porque hay un señor que lo consiguió descifrar esto, un tal Stuart Mitchell, ¿vale? Y tiene una composición que se llama The Roslin Motet, que la podéis encontrar en su página o la podéis encontrar en YouTube, ¿vale?, donde podéis escuchar la melodía que procede de esa música codificada a través de la cimática en la capilla de Roslin, ¿vale? Y bueno, por hoy cerramos el tema de los templarios. Comentaros que este tipo de, todo lo que hemos visto hoy, más otras cositas, las vais a encontrar en mi libro, La revelación de la unidad, que lo podéis encontrar en Amazon, en Amazon.com, en Amazon.es, en la Casa del Libro, en el FNAC, lo podéis encontrar en todostuslibros.com, así que lo tenéis disponible. Y a la izquierda tenéis el enlace a mis redes, ¿vale?, por si queréis pues ver el resto de cositas que voy haciendo. Y hasta aquí, Luis, la presentación. Salgo de ahí
Vamos a ver, dejar de compartir. Ya estoy aquí otra vez. Y sí, recordar también a la gente que si entran a través de aulaspandora.com, ponen autor, en este caso Adrián, pues también tenéis aquí las matemáticas áureas y el curso de Crisálida. ¿Y ya la de las mentorías hoy se acaba o ya no? Hoy es el último día, Luis. Hoy es el último día en que pueden comprar el curso con las mentorías. Así que, si los que no sabéis de qué va, os recomiendo que veáis el programa que hicimos anterior, el de la psicoquinesis, ¿vale? La ciencia de la psicoquinesis, para que entendáis la importancia de esas mentorías. El que no la compre hoy ya no la va a comprar, ¿vale? Porque yo ya no tengo tiempo para poder dedicarle al tema de las mentorías. No os preocupéis, aquellos que la compréis ahora, porque yo ya me reservo ese espacio para los que vayáis a hacer las mentorías y compréis el curso. Pero todos los que no lo compréis hoy, lo siento, pero ya no va a poder ser con mentorías, ¿vale? Tendrá que ser un curso, que el curso es muy completo igualmente, pero ya no podré haceros las mentorías yo personalmente, ¿de acuerdo? Yo he escuchado la música de la capilla esta de Roslin y vi el documental y yo puedo decir una cosa, a mí estas capillas y estas construcciones se hicieran en la época que se hicieran, para mí eso no era la Edad Media, era otra cosa. Quiero decir, que nos engañen. No creo que la gente fuera con taparrabos en aquella época a caballo. Ahí había otro tipo de tecnología que no se está contando. Pero bueno, ya lo veremos con los años. Efectivamente, algo hay que no nos cuentan, ¿no? Y de ahí viene un poquito todo lo que cuento en el libro, ¿no? Que efectivamente pues existe mucho más de lo que nosotros nos hemos pensado hasta ahora o hemos podido imaginar y que al final la historia la cuentan aquellos que vencieron todas esas batallas y que fueron dominando el mundo y demás. Por lo tanto, al final, si nosotros hoy en día estamos viendo, ¿no? Una serie de relatos en nuestro día a día que no concuerdan con lo que podemos observar a nuestro alrededor, ¿no? Y eso lo estamos viendo en tiempo real, pues imaginemos lo que puede ser con varios siglos o milenios, ¿no? ¿Cuánto puede tergiversarse un relato con el paso del tiempo? Pues bueno, pues eso es lo que hay. Adrián, contéstame sí o no. Pregunta, ¿la logia masónica P2 estaba relacionada con la Orden de Malta? Me has matado porque no la conozco, la orden masónica P2. Vale, pues ya está, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos porque no la conozco. No, que ya tenemos que entrar, ya hemos acabado el tiempo. Muy bien. Venga, Adrián, nos vemos de aquí a 15 días. Muy bien, perfecto, Luis. Nos vemos en 15 días. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, familia.